encuentren muy bien. Les habla Chexito, el cocinero más famoso de toda Bucaramanga. ¿Y saben por qué estoy acá presentando nuestra clase? Porque vamos a hablar sobre el teatro. Sí, el teatro y todos sus elementos. Yo hago parte de las obras de títeres, porque hay muchas más. Hay con mimos, con sombras, con personajes reales. Así que coloca mucha atención a la clase del día de hoy, porque el teatro es muy importante y lo vivimos en nuestra vida diaria. Good morning, niños y niñas. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Así como nos decía Chexito, sí, vamos a hablar sobre el teatro y los elementos del teatro. ¿Por qué será que el teatro es tan importante? Pero antes de ir con los elementos del teatro, voy a hablar de algo muy importante que se llama el diálogo teatral. Resulta que el diálogo teatral en sí es una conversación que puede ser oral o escrita. Pero antes de eso, ¿qué es el diálogo? Recordemos, el diálogo es una conversación oral o escrita. Cuando hablas con tus compañeros, realizas un diálogo. Cuando hablas con tu mamá, con tu papá o con tus amiguitos, estás dialogando. Aparte de eso, cuando dialogamos nosotros utilizamos nuestro lenguaje oral o corporal, sea con sonidos, con palabras, con frases y oraciones, también gestos y miradas. Resulta que por lo general en un diálogo escrito hay elementos como son los signos de puntuación, las acotaciones, entre otras cosas. Pero recordemos cuáles son los signos de puntuación. Son el punto, la coma, los signos de admiración e interrogación. Bueno, mis niños y mis niñas, resulta que en diversos textos literarios se emplean los diálogos, sea en un poema, sea en una obra de teatro, sea en un cuento, sea en una fábula. Por lo general, el diálogo en los textos narrativos siempre pasa cuando hay un diálogo en un texto narrativo, que siempre va a haber un narrador el cual se encarga de cambiar la historia y la entrada de los personajes. Como tal, en un diálogo narrativo siempre está lo que va a decir el narrador. Por lo general, él siempre abre la entrada del otro personaje. Por ejemplo, le dice cuándo y dónde, en qué momento debe entrar, y siempre da primicia a la obra teatral para que nosotros pensemos si será interesante o no interesante. Entonces, en muchas ocasiones también influye el tipo de teatro, sea teatro de títeres, sea teatro con mímicas, con sombras o con gestos. Entonces, niños y niñas, es muy fácil que nosotros también creemos un diálogo. Por ejemplo, cuando tú estás jugando con tus muñecas o con tus muñecos, con tus carritos o con tus, puede ser Barbies, siempre tú te creas un diálogo y tú por lo general terminas siendo el narrador. Eso es un diálogo teatral. Tú mismo juegas y ni siquiera sabías este dato tan interesante, que estás creando un diálogo teatral. Pero bueno, ahora sí, en sí, ¿qué será el diálogo teatral? El diálogo teatral es el elemento más importante del teatro. Es el medio por lo cual los personajes se expresan, se comunican, realizan ideas, expresan sentimientos en un lenguaje corporal para poder
actuar muy bien y que sea algo muy real, ¿cierto? Por lo general siempre los vamos a encontrar escritos o en un guión o libreto, sí, en un guión o libreto. Estos guiones y libretos por lo general son muy grandes, son aquellos los cuales deben estudiarse todos los actores y las actrices. Por ejemplo, nuestras películas favoritas, como Mía y el León Blanco, como Avengers, como películas de las Barbies, como Dumbo, entre otras, ¿cierto? Resulta que esos personajes tuvieron que estudiar mucho unos libretos y guiones los cuales dicen en qué momento preciso ellos deben entrar, cómo actuar y qué deben hacer. Porque se imaginan ustedes una obra de teatro sin diálogo, hasta las obras de teatro mímicas también traen un guión y un libreto, las cuales expresan cómo el personaje debe actuar. Por ende, es muy importante los diálogos teatrales para que así sea más creativa la historia, más llena de dramatizaciones, de actores, de personajes, de fantasía, de realismo, de comedia o tragedia, ¿cierto? Bueno, mis niños y mis niñas, entonces recordemos que el diálogo teatral es muy importante, es aquella conversación que tiene cada personaje para que se sienta tan característico en la obra teatral, no olvidando todo aquello que debe expresar el personaje y que debe tomarse el papel muy en serio a la hora de trabajar con su personaje. Por eso son tan creíbles las películas, las obras de teatro, ¿cierto? Hasta incluso las novelas que ven papá o mamá. Sí, mis niños y mis niñas. Entonces no olvidemos que hay diálogo tanto escrito. Primero el diálogo debe ser escrito para luego ser ¿qué? Oral, poderlo expresar, poderlo transmitir con sentimientos y con mucha, pero mucha, ¿qué creen ustedes? Para que ustedes a veces se imaginen que están dentro de una película, credibilidad, sí. Por eso es que nos encantan tanto las películas, tanto los cuentos, las obras de teatro, ¿cierto, mis niños y mis niñas? Bueno, entonces no olvidemos que el diálogo teatral es un elemento muy importante del teatro. Recuerden que estamos hablando de teatro, ¿cierto? Para que llevemos nuestra imaginación al mundo teatral. Y por qué no alguno dirá, en un futuro quiero ser un actor o quiero ser una actriz, ¿cierto? Bueno, mis niños, resulta que el diálogo teatral tiene también algo muy importante que se llama acotaciones. Las acotaciones por lo general están dirigidas a lo que debe hacer el personaje, estipuladamente, sí. Por ejemplo, si puedo decir lo siguiente, en la obra de teatro, Moradita va a bailar. ¿Debo bailar para mi personaje de colores? Sí, la niña de los unicornios. O por ejemplo, si digo que Moradita debe declamar un poema. Eres la luz de mis ojos de aquel otoño en el universo que disimulaba su voz al esconderse. De repente, una linda tormenta de viento rodeó mis lindos rizos de color. Y ha terminado mi declamación del poema. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, niños y niñas, como acabamos de ver a Moradita, resulta que ella tuvo que leer en su guión de la obra de teatro que estaba realizando la acotación, en qué momento debía salir y qué era lo que ella debía decir, ya que si no hacía esto, pues obviamente le iba a quedar muy mal su papel de la niña de los unicornios de colores. ¿Se imaginan? Menos mal, lo hizo muy bien. Entonces vamos a decirle a Moradito que lo hizo muy, pero muy bien, ¿cierto, niños y niñas? Bueno, entonces no olvidar que el diálogo teatral como tal siempre debe ser escrito y lleva también un narrador y las acotaciones que dicen en qué momento deben entrar los personajes y qué es lo que deben hacer. Bueno, mis niños y mis niñas, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Les mando muchos besos y abrazos. Bye.